Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar justamente con el tema 2, que tiene que ver con la tercerización. A ver si es que de pronto nos conviene o no nos conviene. Entonces, para de pronto saber si es que de pronto nos puede convenir, es necesario saber esta tablita para que de pronto nosotros identifiquemos qué factores nos puede convenir, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros tenemos una flota vehicular, muchas de las veces nos puede hacer falta la maquinaria o los mismos vehículos, ¿no? E inclusive hasta el mismo personal. Entonces, cuando de pronto vemos que la capacidad de nosotros con respecto a la maquinaria o a los vehículos sobrepasa al tema de la oferta, o sea, hay bastante oferta y claro, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una solución. Y para buscar esa solución, lo que claro nosotros tenemos que hacer es buscar o aliarnos a otra compañía que nos pueda ayudar a solucionar esta demanda que obviamente no podemos cumplir. Entonces, fíjense en que, claro, hay bastante oferta de trabajo, pero claro, sin embargo, nuestra demanda no abastece. Entonces, tenemos que buscar otro camino, que en este caso es a operadoras de transporte o tal vez a empresas que de pronto nos puedan ayudar con vehículos o con equipos para que de pronto nosotros poder cumplir ese trabajo, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos algunos costos fijos que de pronto ustedes no sé si han escuchado que en el tema, por ejemplo, de sacar la operatividad, nosotros tenemos que ver cuáles son los costos que se manejan. Y ahí es donde se divide los costos fijos y los costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Son los que mensualmente, por ley, siempre tengo que pagar. Trabaje o no trabaje, siempre tengo que pagar. ¿Cuáles son esos costos fijos? Tal vez las llantas que se endeudó el año pasado y usted está pagando mensualmente, las matrículas, en el tema, por ejemplo, si es que tuvo alguna avería o de pronto tuvo un mantenimiento correctivo y usted se endeudó y está pagando mensual, esas son las letras. Por ley, usted esté trabajando o no esté trabajando el conductor, usted de ley tiene que pagarle su mensual, tiene que pagar usted el seguro, tiene que pagar la letra del vehículo. Entonces, esté o no esté trabajando, usted tiene que pagar. Entonces, fíjese que, claro, ya a eso se suman un montón de cosas más, ¿no? El tema del mantenimiento preventivo, el cambio de aceite, el cambio de algunos aspectos, el tema, por ejemplo, de que usted siempre, todos los meses, obligado, tiene que hacer esa contribución para que de pronto no se le haga a futuro varios pagos pendientes, ¿no? Entonces, por ley, los costos fijos siempre van a ser los aspectos que siempre se tomen en cuenta para saber cuáles son los costos que yo de pronto estoy generando en la compañía con respecto a ciertos vehículos o a todos los vehículos, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí, por ejemplo, los costos fijos, el tema de absentismo. El tema de absentismo significa de que hay muchas personas que de pronto, o hay vehículos que de pronto no están apropiados y claro, obviamente, si es que por ahí pasó un mantenimiento correctivo y lo que usted tendría que hacer es, claro, este vehículo, dejar de trabajar y buscar otro, ¿no? Entonces, imagínense que esa es también la situación y el panorama real, ¿no? Y otra cosa también es que cuando de pronto usted contrata a choferes de pronto con experiencia y ya con sus edades, ¿qué es lo que significa esto? Que muchas de las veces ya comienzan a tener problemas de salud y también hay un absentismo, ¿no? Entonces hay el hecho de no poder yo cumplir mi trabajo por el hecho de tener algún impedimento. Entonces el absentismo es lo que también imposibilita a una empresa a que siga funcionando normalmente. Por ejemplo, el tema de inversiones, usted sabe que endeudarse en un camión es bastante dinero, ¿no? Estamos hablando de que si usted se endeuda desde una camioneta que cuesta de 20.000 a 30.000, mire más o menos que nadie tiene ese dinero actualmente
como para entrar a trabajar y claro, usted necesita tener por lo menos una entrada para que el resto usted pueda pagar mensualmente. Entonces, claro, se considera una especie de inversión. Pero, sin embargo, si es que esta inversión que usted está haciendo no le está sacando provecho, o sea, ¿a qué me voy? Que los vehículos que son cooperados, supuestamente son los vehículos que tienen que trabajar las 24 horas del día para que de pronto a usted le salga un valor en el cual pueda decir que sí le da y sí le genera dinero. Sino de lo contrario, si usted dice, no, es que mi vehículo no es para eso, entonces, ¿para qué le mete a trabajar? Entonces, claro, esa inversión se la hace y se la considera cuando el vehículo le está trabajando las 24 horas, ¿no? Incansablemente, dale, dale, dale. Ahí estamos hablando de que el vehículo le está pasando el tema de inversión, pero si usted le está trabajando 2, 3 horas, no es inversión, ¿ya? Entonces, fíjese que más o menos se la considera de esa manera. Ahora, por ejemplo, en el tema de un vehículo grande, ¿no? Estamos hablando de un Hino, de un Isuzu, estamos hablando con inversiones de más de 60, 70 mil para un vehículo de 10 a 12 toneladas. Estamos hablando, por ejemplo, de un tractocamión, inversiones más o menos de estimado de $120,000 a $150,000. Entonces, fíjese que, claro, ahí significa de que el vehículo, como sea, tiene que estar, trabaja y los vehículos, claro, tienen que más o menos estar operativos para que le puedan rendir. Entonces, ahí se puede considerar que es una inversión, pero que si es que usted hace una inversión y le tiene el vehículo parado, entonces no es inversión. Listo. Entonces, mire, tenemos los costos de combustibles, que aquí en este caso ya son costos variables, el costos de combustible, costos de mantenimiento, el costo, por ejemplo, de capacitación, el costos totales que de pronto puede referenciarse, la capacidad del ajuste, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de saber administrar la parte documental de todos los vehículos, claro, en este caso viene a ser un valor general para toda la flota, más que trabajar con un vehículo netamente, ¿no? Entonces, miren cómo de pronto nosotros podemos diferenciar. Y el tema justamente de la motivación con respecto al trabajo que está realizando, ¿no? Entonces, miren, yo he puesto aquí una especie de comparación, ¿no? He puesto cuando usted tiene una flota vehicular propia y una subcontratada, o sea, cuando está haciendo el tema del outsourcing que se le conoce, ¿no? Entonces, No, yo traje ¿qué unas bolas significan los costos fijos? Usted una tiene los potente costos fijos, para los antidotos, obviamente obligado, señor para los tanques. Chimborazo, está prendido el audio. Entonces, como yo les decía, usted cuando tiene una flota vehicular propia, ¿quién es el que asume? Obviamente, la empresa a la cual tiene los vehículos. Pero en una flota contratada usted no puede asumir los costos fijos. El absentismo, obviamente, casi ni se da porque cuando usted contrata a personas externas o tal vez a equipos externos, capaz que trabajan mejor que los mismos de la misma empresa. Y eso a veces pasa, ¿no? Imagínense que de pronto en el caso de ustedes, no se abastecen y de pronto la Agencia Metropolitana de Tránsito decide contratar a 10 camionetas o decide contratar a 10 de pronto motorizados y capaz que estas personas motorizadas van a trabajar mucho mejor que las mismas que están adentro. ¿Por qué se da esto? Porque, claro, ven una manera de oportunidad y desde luego no la van a desaprovechar. Entonces, fíjense en que más o menos así funciona. Y eso se da para todo, ¿no? Entonces, fíjense en que, claro, en el tema de absentismo, obviamente en una empresa que ustedes subcontratan, no le va a faltar. Pero, claro, en la empresa en la cual ustedes están dándole trabajo, o sea, a los empleados directos, obviamente hay una tasa bastante alta de absentismo, ¿no? El tema de la inversión, usted sabe que cuando subcontrata no hay, el costo del combustible es un impacto indirecto, inclusive se lo puede llamar porque, claro, usted no controla eso, más que usted le paga por el servicio que dio, más no por todos estos aspectos que usted está viendo en la pantalla, ¿no? El tema del mantenimiento usted no paga, el tema de la gestión de formación tampoco paga, el tema de capacitación usted no le está pagando para eso, pero sí tiene que pagar a los empleados que usted de pronto tiene a su cargo. El tema, por ejemplo, de los costos totales, claro, en este caso
viene a ser aquí el pago por todo ese servicio. Entonces, claro, aquí sí viene a representar el tema un aspecto sumamente superior, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de ajuste también, por ejemplo, en las empresas que subcontrata, viene a ser representaciones un poco más altas porque está haciendo una actividad de la que esta empresa, la que contrata, sale de ahí esos equipos y está yéndose a otra. Entonces, claro, la capacidad de ajuste varía, ¿no? Porque no se sabe a ciencia cierta cuánto le va a representar algunos costos que sean de manera indirecta o costos variables para que asuma esa operación, ¿no? Entonces, el tema de motivación, claro, como les decía, es sumamente diferente a los que están ya dentro de la compañía. Entonces, imagínense que, claro, si de pronto la Agencia Metropolitana de Tránsito contratara a 10 camionetas o a 10 motorizados, la motivación de estas personas va a ser inclusive superior, porque van a decir, no, oye, obviamente si es que yo hago bien mi trabajo, me van a pagar bien y de pronto voy a quedar con una buena imagen. Y quién sabe, algún rato tal vez me consideren más adelante. Entonces, claro, la motivación es diferente. Entonces, miren cuál ha sido estos aspectos que son importantes, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ya, más adelante vamos a ver en alguna clase el tema de los costos fijos y costos variables que ustedes de pronto han de haber recibido en alguna materia con respecto al tema contable y sin embargo eso lo vamos a reforzar más adelante, ¿no? Entonces, miren, desde aquí ya empieza el trabajo que ustedes tienen que hacer de manera individual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Primeramente, lo que veamos de aquí en adelante, ustedes tienen que hacer, pero en función a un vehículo que ustedes hayan encontrado, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, bueno, el señor de la camioneta que hicimos ayer la consulta, me facilitó de pronto los datos, me facilitó la matrícula, me facilitó la licencia. Y de pronto en función a eso y en función a la empresa, yo voy a hacer una especie de estudio o de investigación a ver cómo es lo que funciona, ¿no? No solo de camioneta, puede ser de buses, puede ser de camiones, de tractocamiones, de lo que usted de pronto considere, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una pregunta. ¿Por qué hacer la gestión? ¿Por qué de pronto tratar de saber cuáles son los costos y en función a eso saber cuál es la calidad de servicio que estamos dando? Entonces nos vamos a meter un poquito en el tema justamente de la gestión de calidad, ¿no? Y adicional a eso vamos a saber cuáles son estos aspectos que son importantes. Uno de estos aspectos importantes es justamente el cumplimiento de las regulaciones que de pronto puede fijar dentro de una ciudad o dentro de alguna zona en la que estén algunas restricciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando usted va a algunas ciudades, en verdad que controlan el tema de la velocidad promedio dentro de una zona urbana de 40 a 50 kilómetros por hora. Entonces, sin embargo, cuando usted sobrepasa eso, ¡pag! Le ponen su multa, ¿no? Recordemos que cuando usted está haciendo el tema de transporte fuera del límite urbano y está de pronto yéndose a un tema regional, recordemos que todas las ciudades tienen diferentes disposiciones. Entonces, en otras toman hincapié diferentes aspectos y obviamente usted tiene que saber qué regulaciones son las que tienen esas ciudades, como por ejemplo el tema de la velocidad y el tema de las horas de servicio. Si de pronto usted está administrando una flota vehicular o una flota de buses, una flota de camiones, muchos de nosotros nos damos cuenta de que las ciudades en el día, muchas ciudades no son operativas para el transporte de carga o de pasajeros. Entonces, fíjese que inclusive hay muchas personas que desconocen y claro, cuando ya se meten a gestionar, le dicen, no, vaya nomás por ahí. Pasan los rangos de velocidad, les cogen de pronto la policía metropolitana y claro, lo que tenemos ahí es que no conocen el tema de las regulaciones que se establecen en cada municipio, en cada GATS, ¿no? Entonces, miren,
qué importante saber qué regulaciones existen, ¿no? Entonces, si usted de pronto va a hacer el estudio así brevemente, usted tendrá que ir a hacer, cogerle el de la camioneta o al del taxi y decirle cuáles son las regulaciones para usted. Las regulaciones de mí, por ejemplo, en la ciudad de Quito es el pico y placa, es el hoy no circula, y eso va a depender mucho del COE. Recuerden que justamente hoy escuchaba de que se van a reunir el COE para determinar cuáles van a ser las medidas del confinamiento. Entonces, claro, en función a eso, ustedes tendrán que preguntar a esta persona si es que conoce o no conoce, ¿no? Entonces, miren qué importante de pronto conocer cuáles son los cumplimientos de las regulaciones, brevemente, ¿no? O sea, eh, usted preguntarle y decirle, bueno, señor, a ver, ¿usted cuál cree que es la regulación para usted? Bueno, sabe que en el tema de velocidad, yo sé que no tengo que pasar los 50 kilómetros por hora en la ciudad, ya muy bien. En el tema, por ejemplo, de la regulación de las horas de servicio, ¿cuáles son las restricciones de usted, por ejemplo, para el taxi o para los buses? Para el taxi, de pronto, tengo un día a la semana que no puedo transitar. Entonces, claro, esa viene a ser una regulación, ¿no? Eso es lo que usted tiene que averiguar en el caso si es que va a ser de algún camión, de algún aspecto importante, usted tiene que saber, ¿no? La localización automática de vehículos y seguimiento de rastreo, ¿no? Entonces, usted va a preguntar si es que este vehículo cuenta o no cuenta. Y claro, si es que cuenta, es necesario que usted le diga qué aplicación y cómo, cuánto paga, ¿no? O sea, cuando de pronto le dan esa información, usted diga, bueno, ¿y usted tiene un localizador de pronto de GPS? Sí, sí tengo. ¿Y cuánto paga? Ah, ya, chévere, muy bien. ¿Cuál es el nombre de la operadora, más o menos, para saber cuánto es lo que cobra, ¿no? Entonces, listo. Ahí usted está sacando una investigación bastante, inclusive específica, si es que tiene o no tiene, ¿no? Si es que no tiene, obviamente, no la pone, ¿no? El tema de fiabilidad de las operaciones del vehículo, en este caso usted le va a preguntar cuál es el diagnóstico del vehículo, o sea, cada cuánto usted cambia el aceite, más o menos cuántos kilómetros recorre al día. Entonces, claro, usted lo que está diciendo es un poquito enterarse de la operación que hace esta persona, ¿no? Y muchas de las veces estas operaciones, imagínense que se las lleva de manera e inclusive muy empírica, ¿no? Entonces no se las lleva de manera profesional. Aquí tengo una pregunta. No, esto no es el trabajo final, como me habían preguntado. Esta es simplemente una investigación brevemente que usted coja un vehículo y le haga este tipo de preguntas, ¿no? No es trabajo final. Sí tiene que ver muchas cosas del trabajo grupal, pero recuerden que aquí nosotros nos vamos a enfrentar a un trabajo final que sí tiene que ver con esto, pero el trabajo final ya es meterse a una operadora de transporte y verificar cuáles son los temas, en este caso, de gestión, ¿no? Entonces, imagínense que, claro, ahorita estamos viendo simplemente coger a cualquier vehículo comercial y hacer justamente este tipo de preguntas, ¿no? Y usted va a hacer un informe de una hoja y se acabó. Si quiere, ponga fotos, pero si no, usted, yo creo que es necesario que usted para este trabajo que no le va a tomar mucho tiempo más que averiguar cuáles son los trabajos que realiza esta persona con respecto a la gestión, ¿no? Diego Vargas, usted tiene una pregunta. Inge, disculpe, como usted dice, o sea, se puede coger solo de un vehículo, ¿no es cierto? En este Claro, de un caso vehículo. podría ser un taxi. Y estas preguntas que está transmitiendo es las que se les debe realizar. Sí, correcto. Usted, por ejemplo, no, le coge a un taxi, le coge una camioneta, le coge un camión o alguien de pronto, si es que tiene algún pana, y de pronto le pregunta, ¿no? Le dice, oye, ¿tú conoces cuáles son las horas de servicio que puedes andar en Quito? Si es que de pronto no es un taxi, no es un bus y de pronto es, por ejemplo, un camión que viaja a las provincias. Entonces, claro, usted le va a decir, oye, ¿cuál es tu ruta? ¿Tú sabes las regulaciones que hay en Quito, en Ambato, en La Tacunga? ¿Tú sabes cuáles son las horas de servicio y cuáles son las regulaciones de velocidad? Entonces, claro, es como decir, usted le hace una entrevista y usted va anotando y eso va escribiendo en un archivo de Word. Entonces, es fácil, ¿no? Entonces, usted le dice, oye, ¿tú tienes localizador? ¿Sabes que no? Pero sí tengo un seguro. Ah, ya, chévere. Usted va anotando esto para que de pronto usted tenga conocimiento, ¿no? De cómo es lo que la gente opera de manera individual, solo de un vehículo, no solo de uno.
Entonces usted va a decirle también, oye, ¿cada cuánto haces tu chequeo, tu mantenimiento preventivo? Ah, hago, ¿sabes qué? Cuando ha habido trabajo, hago cada 15, cada 3 semanas, 15 días o 3 semanas, más o menos ahí hago el cambio del mantenimiento de los cada 5.000 kilómetros, ¿no? O puede ser que a veces no ha habido mucho trabajo y le hago al mes o a los 2 meses. Entonces, claro, ese es el diagnóstico, ¿no? Entonces usted le va a decir, oye, ¿y qué nomás haces en ese diagnóstico? Cambio de aceite, cambio, no sé, de bujías o alguna cosa leve y sin embargo, claro, usted va a tener una idea de cómo es lo que está trabajando esta persona, ¿no? La gestión, por ejemplo, aquí dice las condiciones, ¿no? Si es que es un carro nuevo, usted sabrá que está condicionado a que los mantenimientos, los primeros mantenimientos se los haga en la casa, ¿no? Iván Vallejo, cuénteme. Más como consulta, mi Inge, este tema de las preguntas ya están subidas en la plataforma. Lo que pasa es que no le puede capturar de las otras 4 diapositivas Ah, sí, sí, ya para está ella ir subido, inclusive ya también les voy a subir la presentación de las diapositivas para que usted también se guíe, ¿no? Ya les voy a muy explicar amable. el Gracias. trabajo, qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, Gracias. es simplemente una especie de cuestionario que usted le va a decir, vea, ¿y cómo es lo que se maneja? ¿Cómo es? ¿Usted qué conoce? ¿Cómo hace? Entonces, claro, usted va a tener una idea de cómo esta gente opera de manera individual, ¿no? Porque puede ser que sea el chofer o puede ser que sea el dueño, ¿no? Entonces, ¿quién más va a saber? Es justamente el dueño, ¿no? Tal vez el conductor, tal vez no sepa mucho, pero sin embargo también lo puede preguntar, ¿no? En este caso, por ejemplo, seguridad y responsabilidad. Entonces, claro, usted le va a preguntar en este aspecto, ¿no? Oye, ¿tienes algún seguro? ¿Tienes alguna póliza? ¿Tú estás afiliado al IES? Entonces, claro, usted tiene que saber esta responsabilidad. No es con el objetivo de asustar a la gente, ¿no? Sino es con el objetivo de que ver si es que, qué regulación es la que tienen. Si ustedes se dan cuenta, los taxis primero no tienen póliza ni siquiera de seguros, ni siquiera los choferes están afiliados. Igual esto pasa en el transporte urbano, las personas no están afiliadas. Entonces yo les hago una pregunta, ¿les gustaría que a ustedes no les afilien al seguro? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, qué indispensable es que ellos también tengan afiliación de parte de sus patronos, ¿no? Entonces, miren más o menos cómo esto representaría. Pero claro, muchos dicen, pero si es que el trabajo está mal, ¿o cómo voy a comprar un seguro si no sale ni siquiera para eso? Entonces, fíjense en que, claro, van a tener toda la razón, pero sí por lo menos usted va a tener una idea, ¿no? Listo. Entonces, vamos con el siguiente, ¿no? Gestiones políticas de flota. En este caso, claro, aquí entramos a una parte de saber si es que esta empresa actualmente recuerden que hay un plan. Yo les voy a poner un plan que es acerca hay un plan que se le conoce como el Plan 2040 y justamente hay otra de las políticas del buen vivir. Entonces, claro, todas estas reglamentaciones que obviamente se plantean para que a futuro funcione en un aspecto más armónico. El Plan 2040 tiene que ver justamente con el municipio de Quito, justamente para plantearse de que a futuro tiene que ser una ciudad un poco más ambiental y económicamente activa, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos viene el tema de los sellos verdes, como ustedes ya habrán visto en gestión de calidad, que es lo que significa. Y sin embargo, el tema de los sellos verdes significa el tema más ecológicos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de temas ecológicos, nos estamos poniendo a pensar de que lo que principalmente tenemos que evitar y hacer es el tema de coger vehículos que tengan que ver con el tema de motores a combustión, ¿ya? Entonces, hoy en día, claro, hay empresas que están todavía probando vehículos eléctricos y claro, la tendencia va a esa, y no solo aquí, sino a nivel mundial. Entonces, se supone que, por ejemplo, en otros países como los temas europeos, como Suiza, como por ejemplo, eh, no sé si es Alemania, ellos para el 2030 o para el 2040, lo que ellos quieren es
totalmente tener vehículos eléctricos y cero de combustión interna, ¿no? Entonces, fíjense en que, claro, la tendencia va a eso. Pero para que eso también pase aquí en el Ecuador necesita mucha inversión, necesita algunos proyectos que vean, que sean encaminados a eso. Y sobre todo que des en cuenta que nosotros aquí el combustible lo tenemos justamente exonerado, ¿no? O sea, nosotros deberíamos pagar no por el valor que están a nosotros cobrando, sino un valor superior. Porque claro, el resto está cubriendo el Estado. Y otra cosa adicional, que estos combustibles en su mayoría son importados, o sea, ni siquiera son fabricados acá porque las refinerías de aquí no valen. Entonces, miren más o menos cuál es ese panorama, ¿no? Entonces, lo que se crea es que a futuro tratar de eliminar los motores de combustión y ver otro tipo de tecnología. Entonces, justamente esta gestión tiene que ver con la incidencia que se maneja de manera empresarial. Ahora recuerden que de pronto si usted le pregunta a un dueño de un taxi, un dueño de una camioneta, y los mismos dueños son los que manejan, muchas de estas personas no significa que estén mal, pero muchas de estas personas no lo van a ver de manera empresarial, ¿ya? No lo van a ver de manera de inversión, no lo van a ver de manera en la que va a generar tasas de empleo o más que eso, en el tema de generar una empresa que les pueda inclusive generar más dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, no sé si nos damos cuenta, hay muchas de las personas que les hace falta justamente el tema de capacitación, el tema de proyectarse de manera empresarial. Y claro, esa viene a ser una de las incidencias principales, ¿no? Por eso es que no sé si de pronto ustedes se van a dar cuenta cuando consulten, se van a dar cuenta que todas estas personas lo ven de manera operaria, más no de manera administrativa, ¿ya? Y ahí hay una diferencia bastante amplia. Entonces, aquí tenemos justamente la responsabilidad social corporativa que tiene que ver con la afiliación de todas las personas, tal vez no a un gremio, pero por lo menos sí al IES, ¿no? Entonces, recuerden que eso es indispensable. Y claro, si es que ustedes van a preguntar a un taxista, de pronto van a preguntar a una persona que conduce un bus, ellos no están afiliados. Y si es que de pronto ellos quieren afiliarse, claro que salga de la plata de ellos, ¿no? Afiliación voluntaria. Entonces, fíjense que ahí hay un panorama de la falta de responsabilidad social. La huella del carbono, esto justamente tiene que ver con el tema de nosotros poder administrar con motores que no sean totalmente eh, contaminantes, ¿no? Al ambiente, ¿no? Entonces, lo que se pretende es ver qué tipo de tecnología pueden fusionar. Entonces, fíjense que hay muchos vehículos que pueden contaminar mucho más por el mismo hecho de tener tecnologías pasadas, ¿no? Ahora ustedes vayan a ver esas furgonetas, los buses, los camiones, vayan a ver cómo en una cuesta cuánto smog es el que botan, ¿no? Entonces, miren qué tipo de tecnología se está manejando y qué tipo de combustibles también tenemos, ¿no? Nuestro combustible es uno de los peores de la región. Entonces, claro, eso se da porque no tenemos un buen producto, en este caso de combustible, ¿no? Entonces, vamos aquí también justamente con el tema de algunas variables a definir, como por ejemplo el tema del combustible, de yo saber cuánto es lo que opera de manera diaria o de manera mensual para ver cuál es este ingreso al cual de pronto yo voy a hacer una tabla de los costos y saber si es que es rentable o no es rentable, porque muchos trabajan solo por trabajar o por cumplir, más no por generar dinero. Gestión de los vehículos, obviamente saber cuántos vehículos tengo y de eso saber administrar, ¿no? Normas de uso de los vehículos, también como usted sabrá, dentro de estas normas existe el tema de manejo de sellos verdes o de temas más ecológicos, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente algo que ustedes ya me imagino que lo vieron en programación del servicio, que tiene que ver con el carburante. Entonces, claro, usted lo que tiene que saber aquí es cuántos galones o cuántos litros usted gastó
de acuerdo a los kilómetros que usted andó, ¿no? Entonces, si de pronto usted dice, bueno, yo gasté 30, más bien dicho, 10 galones, y de estos 10 galones, yo más o menos anduve unos 100 kilómetros, entonces, claro, simplemente divido los litros o los galones para los kilómetros totales que andé en el día y ya voy a tener justamente un dato estadístico, ¿no? De saber cuánto es lo que yo estoy gastando con respecto a los kilómetros que estoy andando. Entonces, miren, esa es una forma de saber qué es lo que de pronto yo puedo hacer, ¿no? Entonces, en esta parte lo que usted tendrá que hacer es preguntarle a la persona, eh, ¿usted de pronto hace algo para que su vehículo contamine menos? O sea, ¿le mete algún aditivo o algo hace para que el vehículo le consuma menos, cambia de chiclores? ¿Hace algo? De pronto usted ha cambiado a otro tipo de combustible, si es que le dicen, no, no pongo súper porque es más caro. Entonces, claro, obviamente usted dice, no cambia justamente de combustible porque tiene un costo elevado. El tema, por ejemplo, de la gestión de vehículos, si es que tiene uno de más vehículos, ¿cómo es lo que hace? Entonces, claro, son compras masivas, ¿no? No hace solo la compra de los accesorios para un vehículo, ¿no? Sino el tema de comprar en volumen, ¿no? Entonces, miren más o menos esto. Y lo único que usted tendría que hacer es coger la factura del señor y decir cuánto es lo que tanquea al día y cuánto es lo que gasta, ¿no? Y de acuerdo a los kilómetros que anda, ¿no? Entonces, esa es una parte principal. Y por último, saber cuál es la importancia de los documentos. Si es que usted va a ser de un tractocamión, recuerden que ustedes van a tener la matrícula y el certificado de pesas y medidas para el semirremolque. Entonces, miren cómo se puede manejar este tipo, ¿no? Entonces, lo único que usted tendría que hacer en esta etapa es simplemente tomar fotografías de estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actividad individual? Primero usted va a escoger un vehículo cooperado, taxi, camioneta, camión, tractocamión, bus. Entonces usted va a coger y va a hacer justamente la gestión del coste y de la calidad del servicio de lo que hemos hablado antes. Va a hacer alguna aplicación política de la gestión y adjuntar documentos personales, o sea, como les expliqué acá. Eh, Aquí, por ejemplo, ustedes tendrán que preguntar eh, cuáles son las regulaciones de las horas, justamente lo que les decía, ¿no? Cuáles son los horarios que trabaja, si está trabajando en la ciudad de Quito, cuál es la normativa para ese vehículo respecto a la placa, las regulaciones de velocidad, si es que obviamente saben, ¿no? Usted le va a decir, ¿usted sabe a qué velocidad usted tiene que andar en Quito? Entonces, claro, ellos le van a decir, sí, en Quito tenemos que andar a 60 kilómetros por hora. ¿Cómo? Entonces, claro, usted le va a decir si sabe o no sabe, ¿no? Si tiene localización, si de pronto cada cuánto hace los mantenimientos. De pronto aquí también le va a preguntar cuál es el tema, si es que tiene alguna póliza, si es que de pronto tiene algún seguro, si tiene de pronto algún rastreo. Entonces, claro, usted le puede preguntar aquí, ¿no? El tema de la política de gestión de flota significa de saber si es que practica alguna tendencia para no contaminar al medio ambiente. Entonces, aquí lo que usted tiene que preguntarle es si es que de pronto lo ve de manera empresarial, o sea, si tiene uno o más vehículos, si es que de pronto es dueño de un solo vehículo, entonces usted le va a preguntar, ¿y usted qué opina? ¿Usted invertiría en otro vehículo? ¿Usted qué es lo que ha pensado a futuro? De pronto usted le va a decir, ¿usted ha tratado de ver alguna otra tecnología que elimine totalmente el combustible y ver de pronto un carro eléctrico? Entonces, claro, usted va a preguntarle con respecto al tema de ser más amigable al ambiente, ¿no? Entonces, sí, claro, lo último es que usted le va a preguntar si es que le puede proporcionar una factura de el combustible que en este caso ha gastado en el día o cada cuánto tanquea, ¿no? De acuerdo a los kilómetros también
que hace en el día, ¿no? O en la semana. Y al último, tomar fotografía de los documentos que tiene e inclusive el tema de la licencia para que de pronto ustedes simplemente indiquen en ese informe y se acabó. Entonces, como ustedes ven, el trabajo es bastante breve, bastante rápido, que no les demorará, no sé, ni unos 10, 20 minutos. Lo único que tendrían que ustedes hacer es simplemente realizar una especie de cuestionario para saber qué es lo que le van a preguntar y de esto directamente hacer un informe en una hoja y subir a la plataforma, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es simplemente una investigación que ustedes van a hacer a cualquier persona que tenga un vehículo comercial. No es complejo, la verdad, como ustedes ven, ya está la información, simplemente ustedes tienen que aplicar. ¿Alguna pregunta de esto? Para Ni que una, me ¿no?